Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Hermoso el Señor. Qué lindo, amados. Estamos aquí temprano en este último domingo de reunión de aquí de este año 2024, contentos, alegres, gozosos, porque el Señor es maravilloso, amado. Hoy hemos tenido la oportunidad de abrir nuestros ojos, de poder contemplar la grandeza de Dios. Y yo quiero, amado, que podamos, ¿verdad?, cada instante de nuestra vida poder amar y agradecer a Dios por sus grandes obras y sus maravillas. Que hoy no sea un día común, que hoy no sea un día más en que yo llegue al templo. Porque es domingo, porque tengo que reunirme. No. Voy porque mi corazón está lleno de alegría. Amén. Voy porque quiero adorar al Señor. Llegué temprano porque quiero estudiar su palabra, porque quiero aprender, porque quiero ver que Dios ha de hablar a mi vida, porque Él conoce toda la necesidad de mi corazón. Así que, amados hermanos, vamos a dar comienzo a la escuela bíblica en esta mañana. Gloria sea al Señor. Vamos a presentarnos ante Dios con un corazón sencillo, rendido, ante la presencia del Todopoderoso, y oramos. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, oh Dios, a ti damos gloria, honra, honor, Señor, en esta hora venimos a ti. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor. Y te damos las gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad que nos permite de podernos reunir. Gracias por cada hermano, Señor. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Gracias, Señor, aleluya, por salvarnos y por perdonarnos, oh Dios. Y gracias porque hoy, Señor, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a estudiar tu palabra, Señor. Te pido, abre mi entendimiento, el entendimiento de mis hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra, para que podamos, Dios mío, atesorarla y podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, estamos en tus manos. Toda la gloria, la honra y el honor son tuyos, mi Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy estamos con el estudio número 18 de nuestro expositor. Gloria sea al Señor. Y el tema de esta mañana lo tenemos ahí ya proyectado en pantalla: la extraordinaria misión de Jesús. La extraordinaria misión de Jesús. Y estamos, ¿verdad?, en esta serie de estudios que están relacionados con los milagros de Jesús. Así que, amado, gloria sea al Señor. La base bíblica de nuestro estudio se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Siempre les recomiendo a todos mis hermanos, siempre bien importante, o traemos para grabar, o traemos para anotar, lápiz, papel, tenemos la Biblia en la mano, estamos aprendiendo aquí todo el mundo. Gloria sea al Señor, hasta yo aprendo, gloria sea a Jesús, cada día. La extraordinaria misión de Jesús. Así que cuando nosotros hablamos, amados, del concepto de misión, ¿qué viene a nuestra mente? Misión, hermanita Ana. Una misión. Ana, tú tienes una misión. ¿Qué es una misión? ¿Cómo te digo? Tratar de hacer algo que me envía. Ok, exacto. Tienes una encomienda. Algo que vas a hacer. Vamos a ver, Julio, ¿cómo tú lo defines? Misión es como tener, como yo veo, como un propósito, que haya un propósito y que uno tiene que lograr. Misión es lo que me encomienda que dio el Señor. Ok, mire, cuando hablamos de misión, hablamos, ¿verdad?, de un trabajo o encargo, gloria sea al Señor, que una persona o un grupo tiene la obligación de hacer. Fíjese que se utiliza el término obligación. Cuando hablamos de misión,
la obligación está atada a esa misión. Así que, Irelis, ¿cuál es la misión de la iglesia? Porque estamos hablando de una misión, un encargo, algo que una persona o un grupo, y estamos generalizando la definición, nos manda a hacer. Y dice que es una obligación. O sea, no es una opción. La misión nunca va a ser una opción que yo hago si quiero. No, no. Estoy obligada. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio en todas las naciones. Predicar a Cristo. ¿Estamos cumpliendo nuestra misión? Sí. Yo como individuo. Ana, ¿estás clara con la misión? ¿Estás cumpliendo la misión de predicar a Cristo? Débora, ¿estás cumpliendo la misión de predicar a Cristo? Julio, Benjamín, Esperanza, Orlando, Carlos, ¿estás cumpliendo la misión de predicar a Cristo? Quiero llevarlos a reflexionar. Irelis, ¿estás cumpliendo la misión? Mi hermanita Iris, Héctor, Dorcas, ¿estás cumpliendo la misión? Rey, no hay opciones. No es si quiero o no, es una obligación. ¿Estamos cumpliendo la misión de predicar a Cristo? Es la pregunta en esta mañana. La misión. Una misión es un trabajo o eso es un encargo. Jesús nos dio un encargo. Puso una misión en nosotros. Somos responsables de cumplir esa misión. Y la misión de la iglesia, siendo nosotros iglesia, y recuerde que cuando yo hablo del término iglesia, nunca voy a hablar de denominación o de estructura. Yo voy a hablar de hombres, de mujeres que forman lo que es la iglesia de Cristo, que han sido lavados en la sangre del Cordero de Dios. La misión de la iglesia es predicar a Cristo. Jesús dijo, vayan por el mundo, prediquen este evangelio a toda criatura. Fue específico. No se puede escoger a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo. El que no cree ha sido condenado. Esa es la misión. Gloria a Jesús. Afirmación fundamental, hermanito Gilberto. La unción del Espíritu Santo es lo que la iglesia y la nueva generación de discípulos necesita para llevar a cabo la misión, la labor evangelística y el trabajo misionero. Mira, amado, podemos establecer las estrategias que sean. Podemos decir, voy a hacer esto, lo otro, voy a hacerlo de esta forma, voy a invitar a fulano, mengano, sultano, perencejo. Si no hay unción del Espíritu Santo, la iglesia no va a avanzar. Si no hay unción del Espíritu Santo, no se podrá seguir hacia adelante. La unción del Espíritu Santo es lo que la iglesia necesita, y no solamente la iglesia, sino la nueva generación de discípulos. Fíjense que cuando nosotros hablamos de discípulos, la misión de esta iglesia es ser discípulos y hacer discípulos. Por eso estamos aquí, para llegar a convertirnos en discípulos de ese maestro, para ser igual a ese maestro. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros en esta mañana: si yo me constituyo en un discípulo de Jesús, ¿mi vida refleja realmente la vida de Cristo? Sí. Si yo soy discípulo de Jesús, yo estoy viviendo como vivió mi maestro. Y no me refiero en el sentido de que pues como él nació en un pesebre, yo tenía que nacer también ahí entre pajas y la mula y el buey. No, no. Lo que fue su ministerio, lo que fue su vida, el predicar, el
anunciar el reino de Dios, el amar, el ayudar, el vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Mi vida se parece a lo que debe ser la vida de un discípulo que sigue a su maestro. Esa unción del Espíritu Santo, amado, es lo que va a llevar a la iglesia y a esa nueva generación. Y nosotros tenemos una grande responsabilidad. Mire, el año pasado teníamos un lema que decía, ¿verdad? Hablaba sobre los retos y los desafíos. Y uno de los desafíos, amados, grandes que ha tenido la iglesia del siglo XXI es trabajar con una generación que se ha levantado, que se conoce la generación de cristal. Cristal porque usted no le puede decir nada, porque todo es ofensivo, porque todo lastima, porque todo hiere. Entonces, si no me tratas como yo entiendo que me debes tratar, ya me molesto, ya me voy. Y muchas veces, amado, eso provoca temor. Temor de hablar, temor de decir, temor de corregir, temor de instruir. Pero esa nueva generación que se levanta necesita conocer que tiene que llenarse de la unción y el poder del Espíritu Santo si quiere ser una generación victoriosa en Cristo. Si nosotros como iglesia, gloria sea al Señor, estamos aquí, ha sido porque el Espíritu Santo nos ha sostenido. Ha sido el Espíritu Santo a través de la historia de la iglesia quien ha hecho la obra maravillosa de evangelización. Nosotros solamente somos los instrumentos. Nosotros no cambiamos a la gente. Nosotros no los cambiamos. Hablaba con mi hermanita que predicaba el viernes porque ella misma exponía en esa palabra que el Señor le daba a veces, como uno, ¿verdad?, se frustra y uno lleva la palabra y uno ve que la gente no reacciona, no dice nada, gloria sea al Señor. Pero cuando abrimos la palabra, el Señor nos dice, espérate, el sembrador salió a sembrar. A él le toca tirar la semilla. Hay semilla que va a caer en pedregales, hay semilla que va a caer a orilla del camino, hay semilla que va a caer entre espinos. Esa semilla realmente no va a dar el fruto que queremos, pero hay semilla que va a caer en terreno fértil y va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno para la gloria del Señor. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo da Dios, no somos nosotros. Así que nuestra misión es predicar la palabra, pero no por nuestra fuerza, no por nuestro criterio, no por nuestras estrategias. Tiene que estar la unción del Espíritu Santo en la iglesia, gloria sea el Señor, para que se pueda llevar a cabo esa misión, esa labor evangelística y ese trabajo misionero al cual el Señor nos ha llamado. Gloria sea Jesús. Vamos a empezar la lectura bíblica en esta mañana, amados, y vamos a concentrarnos, ¿verdad?, aquí en los versículos 16 al 19. 16 al 19. Voy a pedirle a mi hermanita Iris que nos lea esos versículos. Gloria sea al Señor. Lucas, discúlpame, hermanita, Lucas 4, del 16 al 19, y nosotros vamos a seguir, ¿verdad?, a través de las Sagradas Escrituras.
esta parte de la escritura donde Jesús hace mención, ¿verdad?, en esta lectura cuando Él va a Nazaret. La semana pasada nosotros vimos a través del Evangelio de Marcos, gloria sea al Señor, cómo Jesús se había, ¿verdad?, bautizado allí en el Jordán con Juan el Bautista. Y vimos a Jesús desde el punto de vista de que Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que cuando estaba escogiendo a sus discípulos, gloria sea al Señor, y ve a Natanael, gloria sea al Señor, también conocido como Bartolomé, que llega porque Felipe le dice a este discípulo: hemos hallado al Maestro, hemos hallado al Cristo del cual ha hablado los profetas y ha hablado Moisés. Y Jesús, cuando lo ve, le dice: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Es un hombre íntegro, es un hombre honesto. ¿De dónde tú me conoces?, le decía Natanael. Cuando tú estabas allí debajo de la higuera, yo te vi. Él era de Caná de Galilea, ¿verdad? Vimos toda esta historia. Vimos a ese Jesús omnisciente cuando ve a Pedro y le dice: tú eres Pedro, pero serás llamado, ¿verdad? Tú eres Simón, pero serás llamado Cefas, que quiere decir roca, ¿verdad? Vas a ser un hombre fuerte, vas a ser sólido. Él no vio lo temporal del temperamento, de la forma de ser de Pedro, de lo impulsivo. Él vio mucho más allá. Un hombre que realmente amaba a Dios, un hombre que realmente daría su vida por Cristo. Gloria sea al Señor. Vimos a ese Dios omnisciente. Ahora Lucas, desde la perspectiva de Lucas, recuerden que cuando nosotros hablamos de los evangelios, estamos hablando desde la visión que tiene cada uno de estos cuatro escritores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que Lucas, siendo de origen griego, siendo de profesión, ¿verdad?, médico, gloria sea al Señor, él escribe este tratado. Y eventualmente después escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él está trayendo esta narrativa donde Jesús está ahí y dice: y vino a Nazaret. La semana pasada habíamos dicho que a Jesús se le llamaba el Nazareno. ¿Por qué, hermano Julio? ¿Ya nacido ahí? ¿Ya nacido en Nazaret? No. No, en Belén, perdón, pero se crió ahí. Exacto. Muy importante esos datos, ¿verdad?, que los tengamos presentes. Miqueas 5:2 establece que Jesús, ya el profeta, mucho tiempo atrás había profetizado por el Espíritu que Jesús nacería en Belén. ¿Ok? Nació en Belén. Pero se le llama Nazareno porque se crió en Nazaret. ¿Por qué se establecieron ahí? Es que estoy repasando y quiero que tengan estos puntos bien presentes. Bueno, perdón, nace en Belén, pero cuando José se va a Egipto y regresa, José sintió que todavía, aunque ya Herodes había muerto, pero el hijo era el que estaba en el poder, tenía peligro de ir nuevamente a la ciudad original y se establecieron en Nazaret. Excelente. Bien importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos todo ese contexto de la historia. Pero ya había una profecía que establecía que Jesús sería llamado Jesús el Nazareno. O sea que ya Dios, desde su omnisciencia, sabía que Jesús, aunque había nacido en Belén, ¿verdad?, no iba a criarse ahí, sino se iba a criar en Nazaret, al norte. La profecía también lo menciona. Exacto, la profecía lo mencionaba, por eso se le llama Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret. Así que Lucas hace mención, y ya Jesús no está en el escenario del Jordán, ya Jesús está bautizado, ya Jesús está lleno del Espíritu Santo, y ahora, gloria sea al Señor, está, ¿verdad?, comenzando esta misión de evangelización. Y dice que llega a la región de Nazaret, llegó al norte.
si Jesús se crió en Nazaret, como decir que Orlando se crió en Jayuya, ¿de qué barrio específico Orlando? En Guabey. En Guabey City, como dicen por ahí, gloria sea al Señor. Quiere decir que doña Pancha conoce a Orlando, que don Emiterio conoce las veces que Orlando tiró la piedra, las veces que el muchacho corriendo bicicleta se cayó, las veces que el nene iba por allí con los mandados de su mamá, con los otros hermanitos. O sea, la gente conocía a Jesús, sabía quién era su mamá, sabía quién era su papá, cómo él se había criado, los hermanos que estaban en su entorno. Así que Jesús llega hasta Nazaret. Y mire qué maravilloso esto. Y es poderoso porque una de las cosas que Jesús nos enseña a través de su palabra es que nosotros tenemos que ser portadores de la palabra del Señor en el entorno donde nosotros nos estamos moviendo. Cuando Jesús decía, ¿verdad? Y ustedes me serán testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, que es su casa, en Judea, que son los vecinos, en Samaria, que es un poquito más allá, y hasta lo último de la tierra. Así que Jesús se traslada al lugar donde se había criado. Dice Lucas que llegó allí el día de reposo, gloria sea al Señor. Y que llegando allí al día del reposo, entró a la sinagoga. Hermana Sigmarí, ¿qué era una sinagoga? Vamos a ver, según el contexto judío. Ok, amiga, sinagoga. Mire, las sinagogas eran bien importantes en la vida religiosa. Si usted lee los evangelios, incluso el libro de los Hechos, usted va a notar constantemente el término sinagoga. Y llegó Jesús a la sinagoga y sanó e hizo esto, gloria sea al Señor. Lucas está diciendo que Jesús llega a Nazaret, o sea, llega al lugar donde él se crió, en un día de reposo, y entró en la sinagoga. Las sinagogas eran muy importantes en la vida religiosa judía. Estaban establecidas, amados, para adorar en el día de reposo y educar a los niños varones durante la semana. Gloria sea al Señor. Esas sinagogas, ¿verdad?, podían ser establecidas en cualquier pueblo, después que contara con al menos 10 familias judías. Esta fuente la tenemos ahí, ¿verdad?, de la Biblia del diario vivir. Gloria sea al Señor. En la sinagoga, amados, se hacían oraciones, se hacían lecturas seguidas de comentarios, generalmente de la ley y de los profetas. Gloria sea al Señor. Por eso cuando Jesús va a la sinagoga, dice que se levanta a leer y le fue dado el rollo, ¿verdad?, del libro del profeta Isaías. O sea, usted tiene ahí el libro del profeta Isaías y nuestro amado Jesús hizo lectura del profeta Isaías. ¡Qué maravilloso! Entonces, amado hermano, los lectores en estas sinagogas eran miembros, ¿verdad?, muy bien instruidos de la comunidad, o maestros que eran invitados, que conocían muy profundamente las escrituras. Cuando nosotros la semana pasada estuvimos viendo acerca de la omnisciencia de Jesús, sabemos, gloria sea al Señor, que cuando Jesús tiene esta experiencia con Natanael, que verdad es Bartolomé, uno de los discípulos, gloria sea al Señor, y Jesús le dijo, no, pues yo te conozco porque cuando tú estabas debajo de la higuera yo te vi, ¿verdad? Le está diciendo todo lo que él hacía, y él le dice, Rabí. Él lo llamó rápido, maestro, gloria sea al Señor. Jesús, recuerde, desde pequeño
había sido instruido en la palabra del Señor. Porque dentro de la cultura y el contexto judío, todos los niños varones que eran llevados a la sinagoga, gloria sea al Señor, ya cuando tenían, ¿verdad?, cierta edad, para que aprendieran lo que era la Torá, lo que era, ¿verdad?, la ley de Moisés. Y Jesús no estaba exento de eso. Jesús, recuerde ese episodio que tenemos acerca de la niñez de Jesús, que es el único evento que nosotros tenemos registrado ahí, ya aproximadamente de una edad de 12 años, ¿verdad? Cuando Jesús se escapa de sus padres y va a tener al templo allí. Y dice que ya él allí estuvo hablando, ¿verdad?, con los estudiosos de la ley, y ellos estaban sorprendidos de todo lo que Jesús conocía. Y ahí es cuando su madre María le dice, ¿por qué tú nos haces esto? ¿Verdad? Hemos estado tan preocupados. Y él le dice, los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero en ese momento Jesús entendía que no era el momento de su ministerio y él tenía que sujetarse a sus padres hasta que fuera el momento dado. Así que Jesús fue instruido, amado hermano, constantemente en esa sinagoga de Nazaret. Así que cuando él llega, él es conocido, la gente lo conoce. Y fíjese que como parte de la costumbre del pueblo judío, los que se levantaban a hacer las lecturas eran personas que tenían amplio conocimiento de la ley, o que eran maestros, gloria sea al Señor. Y esos eran, ¿verdad?, personas que se levantaban para poder meditar y hablar acerca de la palabra. Así que Lucas hace mención de esto, gloria sea al Señor, por eso quería traerle este detalle sobre la sinagoga. Fíjese que otra cosa que Lucas menciona en ese versículo 16 es que llegó al día de reposo. Héctor, ¿qué era el día de reposo? Ok. El día de reposo se conoce como el Shabbat, ¿verdad? Ahí está incluso en griego. Lo pueden ver aquí. Discúlpenme, ¿verdad? Porque no tienen la proyección acá. Significa, esa palabra en el hebreo, discúlpeme, significa cesar, descansar, descanso total o desistir, ¿verdad? Cuando hablamos del Shabbat en el hebreo, es lo que significa eso. Gloria sea al Señor, que estamos cesando, estamos descansando, es un descanso total, es desistir. Fíjense que el día de reposo fue instituido por Dios a través de la ley de Moisés en una ordenanza para el pueblo de Israel. Porque quizás usted lo lee en la Biblia y usted dice, ay, pues yo estaré guardando el día de reposo, yo estaré guardando el sábado, dijo el hermano, gloria sea al Señor. Esto es una ordenanza específica de la ley de Moisés para con el pueblo de Israel. Dentro de esos 613 mandamientos y ordenanzas que tenía la ley judía, estaba establecido que ese día no se hacía nada, había reposo total. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿qué sucede? Sí, María. Que nosotros vamos comenzando a ver la iglesia cristiana, esa iglesia que se levanta, esa iglesia gentil, gloria sea al Señor, que comienza a adorar a Dios. Pero ya esa iglesia gentil no está sujeta a esa ordenanza de la ley. Sabemos que cuando Saulo de Tarso, llamado ahora Pablo, y Bernabé suben allí a Jerusalén y se celebra el concilio de Jerusalén, que eso lo vemos registrado en el libro de los Hechos capítulo 15. Gloria sea al Señor. ¿Qué fue lo que le dijeron los discípulos? No, pues no pongamos cargas sobre estos nuevos discípulos que se estaban convirtiendo al Evangelio, ¿verdad? Como nosotros tenemos esta carga de la ley. No, solamente, ¿verdad?, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que no coman
sangre, ni nada ahogado. Y que obviamente hagan las buenas obras que tienen que hacer, gloria sea el Señor. Así que fíjense que no se hizo mención. Tienen que guardar el sábado, tienen que guardar esto. No. Si usted va a Hechos 27, usted va a ver ahí, gloria sea el Señor, hay una cita bíblica que registra, amado, que la iglesia cristiana se reunía ese primer día de la semana. Si usted va a 1 Corintios 16, 1 al 2, hay instrucciones ahí del apóstol Pablo que cuando la iglesia se reuniera el primer día de la semana y colectaran ofrendas, ¿verdad? Recogieran ofrendas para poderlas llevar a los hermanos allí necesitados en Jerusalén. De tal modo que cuando Pablo viniera, él no tuviera que estar, ¿verdad?, pidiendo para esas ofrendas, ya esas ofrendas se colectaran. Fíjense que eran dinámicas que ya se estaban dando dentro de esa iglesia cristiana que nosotros las tenemos en práctica. Nosotros nos reunimos este primer día de la semana para venir a adorar al Señor, gloria sea Jesús. Y ciertamente, amado, creo firmemente que si usted separa un día para dedicarlo al Señor, este es un día, amado, que nosotros debemos disfrutarlo plenamente en la presencia de Dios. Todos los días lo disfrutamos. A lo que yo me refiero, amado, que Dios nos ha dado 7 días. ¿Por qué, amado? El día que separamos para venir al templo, para adorar al Señor, también queremos allá estar afanado, estar allá con la gota gorda, sudando, cuando realmente vamos a descansar, vamos a tener reposo, vamos, ¿verdad?, a gozarnos en la presencia del Señor, vamos a expresar, como decía el salmista, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en Él, gloria sea el Señor, porque Dios quiere que nosotros también podamos deleitarnos en su presencia, y la Biblia dice que en la presencia de Dios hay ¿qué? Hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que, amado, hemos visto sinagoga, hemos visto día de reposo. Así que Jesús se levantó a orar, y hay un detalle bien importante aún en ese primer versículo que estamos leyendo, 16, que dice que Jesús, ¿verdad?, fue a la sinagoga donde se había criado en el día de reposo, conforme a su costumbre. Se iba a la iglesia, se iba a la sinagoga. Pero ahora Pablo, cuando le habla a la iglesia de Cristo, y digo Pablo, ¿verdad?, porque si no me equivoco, esto se encuentra registrado en el libro de los Hechos, si alguien me puede ayudar, cuando dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Fíjense que la costumbre de Jesús era ir a la sinagoga, era estudiar las Escrituras. Era miembro de que ya llevaba tiempo. Era un miembro. Y se estudiaba la Escritura, desde pequeño recibió la instrucción. Nosotros, amados, tenemos que instruir a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te doy hoy las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Dónde? En tu casa, cuando vayas de camino, cuando tú te levantes, cuando tú te acuestes, tú la vas a escribir. Bueno, muy específico. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los preceptos de Jehová son limpios. Son dulces como la miel, gloria sea al Señor. Cuando usted se levantó esta mañana, ¿tuvo tiempo para leer la Escritura? ¿Tuvo tiempo para meditar en ella o estaba tan apurado que no tuvo tiempo de ver que Dios le quería hablar a través de la palabra? Porque Dios nos habla a través de la palabra. La Escritura dice en este versículo, y es que quiero desmenuzarlo porque la idea central dice que una iglesia llena del Espíritu Santo y una nueva generación de discípulos tiene que estar unidos para poder evangelizar y llevar y cumplir esta misión.
Y si nosotros, amados, no podemos ser como Jesús, entonces tenemos problemas porque no nos hemos convertido en esos discípulos verdaderos de Jesús. Y dice la Escritura que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga, allí era instruido y allí estudiaban las Escrituras. Dice cómo era su costumbre, cómo era la costumbre. No dejemos de congregarnos. Hebreos 10:25. Gracias, hermanita. Así que no fallé en lo del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Gloria sea al Señor. 10:25, ¿verdad? No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, eso ocurría al principio. Y Pablo, yo digo Pablo, el escritor de Hebreos, ¿verdad? Y digo Pablo, me excusa, pero no se ha certificado quién sea el autor de la carta a los Hebreos. ¿Verdad? Hay ciertos estilos que se pueden especificar. Pero fíjese que la Escritura es clara cuando dice que hay que congregarse, que la gente toma por costumbre quedarse en su casa. Pero el texto completo dice, y tanto más cuando aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de nuestra redención. Si el día de nuestra redención, hermana Jacqueline, se está acercando, y el viernes estuvimos aquí, pero hoy estamos más cerca, ¿tendremos nosotros entonces razones para venir a congregarnos al templo? Definitivamente sí. Definitivamente sí, amado. Porque tenemos que estar más consagrados todavía. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado. Mire, Pablo es Cheche de la película, o sea, el gran hombre de Dios, el apóstol, con las revelaciones tan poderosas que tuvo, fue llevado al cielo. Él decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, golpeo mi cuerpo, lo golpeo. ¿Sabe por qué? Porque cuando esta carne quiere treparse sobre nuestro espíritu, ella va a decir, estoy cansado. No quiero leer la Biblia, no quiero orar, hoy me voy a quedar en casa, yo no quiero hablarle a la gente, yo no quiero hacer nada en la iglesia, gloria sea al Señor. ¿Y sabe qué? Esta es una opinión muy mía. A veces me preocupa épocas como estas que son tan hermosas y son tan maravillosas para recordar lo grande del amor de Dios, la grandeza de ese Dios todopoderoso que nos dio a Jesús, se convierte para mucha gente en el tiempo en que me voy de pachanga como el mundo y me olvido de que yo tengo que estar alerta. Mire, amado, nosotros estamos aquí hoy, nosotros no sabemos lo que ha de ocurrir ahorita. Todos nosotros los que estamos aquí conocemos que un hermano nuestro en la fe partió a la presencia del Señor hace unos días atrás. Un hombre de Dios, joven, predicador de la palabra, hermana Esperanza, que me habías dado detalles, ministrando, ¿verdad? Todo el tiempo en el templo. Pero Dios determinó que ya ese era su tiempo, ya. Un muchacho, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Pianista de la iglesia. Pianista. Muy buen Pianista, todos saben de quién, ¿verdad? ¿De quién hablo? Algunos me miran así, sí, aquí en Jayuya, un hermano de la congregación Discípulos de Cristo. Lo que yo quiero decirle a ustedes, amados, aleluya. Cada día que nos levantamos damos gracias a Dios. Cada instante damos gracias a Dios. Cada oportunidad que tengamos de congregarnos, vamos a ir al templo, amado. Ya, amado, aquí se va a quedar todo. Aquí se va a quedar la casa, aquí se van a quedar los trastes, aquí se va a quedar el carro, aquí se va a quedar la ropa, aquí se va a quedar los negocios que tengamos todos, porque nos vamos para el cielo. No se afane. No se afane tanto por las cosas de esta vida. Sea responsable con esas cosas, pero déle el lugar que le pertenece a Dios. No le quiera quitar el lugar que le pertenece a Dios. Jesús nos dio el fiel ejemplo de que se congregaba, de que estudiaba las Escrituras, gloria sea el Señor, como
como era la costumbre, gloria sea Jesús. Nosotros estamos aquí cada mañana, amado, porque queremos estudiar la palabra del Señor, y es una pena, amado, que no todos tengan la disposición de llegar temprano. Gloria sea al Señor. Y más en este tiempo, la prisa, el frío, hoy está bien frío. Seguimos. La lectura que hace Jesús del rollo del profeta Isaías, fíjese que se encuentra específicamente en Isaías 61, 1 al 3. Lucas dice que cuando Jesús se levanta, se le vio el rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito, ¿verdad? Lo que se encuentra en Isaías 61 del 1 al 3. Lo maravilloso de esto, amado, es que la palabra de Dios tiene vigencia a través de todos los tiempos. Si hay algo que nosotros vemos constantemente en los evangelios, es que Jesús citaba las escrituras. Fíjese que en este episodio de Lucas, en esta narrativa que Lucas hace, dice que Jesús estaba leyendo el libro de Isaías, que tantas veces nosotros nos hemos sentado a leer. Y cuando nosotros vamos a Isaías 61, del 1 al 3, vemos ahí plasmado lo que el profeta siglos antes, amado, habló, inspirado por el Espíritu Santo, y que siglos después Jesucristo, un día de reposo, estando en una sinagoga en Nazaret, iba a leer y iba a decir: esta palabra se ha cumplido hoy en este lugar. Gloria sea al Señor. ¡Qué poderoso, amado! La palabra de Dios es viva. Estela, salta. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo. Penetra, parte hasta el alma, hasta el tuétano. Gloria sea al Señor. ¿Alguna vez usted ha leído la palabra de Dios? Y no solamente, como decía Estela, me ha provocado a adorar. ¿Ha leído la palabra del Señor y le ha provocado llorar? ¿Ha leído la palabra del Señor y le ha dado temblor? ¿Y ha temblado ante la omnipotencia y ante la santidad de un Dios tan grande? A mí me ha pasado, amado. Yo la he leído y yo he temblado, amados. He temblado. Porque el Espíritu Santo te lleva a tal profundidad en la palabra, que esa palabra se hace tan real, y es Dios mismo hablándote ahí. Y uno, amado, tiembla ante esa palabra. Pero eso es lo maravilloso, amado, de que nosotros nos nutramos cada día de la palabra del Señor para que podamos crecer en el Señor. Fíjese que Isaías es el primero y más largo libro de los profetas hebreos. Cuando nosotros hablamos de Isaías, dentro de los profetas mayores, es el libro más extenso, y es el primer libro de todos los profetas. Entre los mayores y los menores, es el primer libro que aparece en la Biblia de los profetas. Gloria sea al Señor. Tiene 66 capítulos. Y es un libro profético, de esperanza. Es un libro que habla mucho del Mesías, de ese Mesías que iba a nacer, pero de ese Mesías que también murió y entregó su vida. Sí, que Jesús estaba leyendo esa profecía que se iba a cumplir. Que estaba relacionada. Y ellos no sabían que él era el Mesías. Claro. Si no, es poderoso lo que el Señor hace. Mire, cuando nosotros hablamos de unción, recuerde que hablábamos que la iglesia tiene que estar ungida por el Espíritu Santo. La unción viene del hebreo masaj, que literalmente lo que significa es frotar con aceite algo o alguien para consagrarlo. Además, es la acción de derramar aceite sobre algo o alguien. Nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Sobre nosotros ha sido derramada esa unción, ese aceite del Espíritu. ¿Para qué? Para consagrarnos, para separarnos,
para que podamos cumplir la misión, gloria sea al Señor. Por lo tanto, alguien que es ungido ha sido llamado para cumplir esta misión, esta obra del Señor. Si somos unidos, Estela, somos separados. Así que los santos no pueden contaminarse, amados, con lo profano. No puede. Tenemos que estar claros con eso. Los santos no pueden contaminarse con lo profano. Y también la unción está unida al poder y a la autoridad de Dios. Definitivo. Por eso el Espíritu Santo, que es el mismo Dios que habita en nosotros. ¿Alguien alzó la mano? ¿No? Gloria sea al Señor. Amado, este lugar que nosotros nos reunimos, aunque es una estructura, lo hemos separado para adorar a Dios. Así que cada silla, cada micrófono, cada podio está separado, está consagrado para esa adoración al Señor. Nuestra vida está consagrada para Dios. Nosotros no podemos contaminarla, porque aquí habita Dios en nuestro corazón. Somos el templo. Oiga, eso implica mucho. Si somos templo donde habita Dios, ¿cómo tiene que ser ese templo? Tiene que ser un templo que honre la grandeza del Dios Todopoderoso que habita en nosotros. Gloria sea Jesús. Seguimos. Jesús fue ungido y fíjese que él dice en el versículo 16, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para llevar la noticia. Para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. ¿Quiénes eran esos pobres o quiénes son esos pobres? Los desechados, los marginados, aquellos que no tienen una vida en Cristo. No se refiere a los pobres porque no tengan dinero o no tengan una casa donde vivir. Esa pobreza habla de la pobreza espiritual que puede haber en el ser humano, gloria sea al Señor. Y esa pobreza, gloria sea al Señor, que tiene el ser humano, ahí Dios nos ha enviado para que llevemos esas buenas noticias y podamos predicar a Cristo. Dice que Jesús fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Cuando hablamos de quebrantados de corazón, amados, hablamos de los afligidos por la soledad, por la falta de paz, por la depresión, por las angustias. Fíjense que dice el quebranto del corazón. Yo he sido ungido para sanar ese quebranto del corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Toda la tristeza, todo el dolor, toda la angustia, todo el rechazo, todo lo que pueda llegar a la vida de un hombre o de una mujer. Dios viene para sanarlo, gloria sea al Señor. Jesús decía, yo he sido ungido, gloria sea al Señor, para pregonar libertad a los cautivos, gloria sea al Señor. Quien no tiene a Cristo vive en prisión, gloria sea al Señor. Juan 8:32, un verso que es un estandarte de lo que es nuestra organización. Conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Conocer a Cristo, amado, nos ha hecho libre de nuestros temores, libre, amado, de todo aquello que ataba nuestra mente, que ataba nuestro corazón. Hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha hecho libre para poder adorar al Señor. Amén. Por eso Jesús decía, yo he venido para pregonar libertad a los que están cautivos. No son los que están en las cárceles y obviamente ellos necesitan la palabra del Señor, pero hablamos de esa cautividad del corazón, esas ataduras que pueden haber en el alma, en el corazón, ese dolor, amado. Gloria sea al Señor, que muchas veces no se ve así, a simple vista, pero que está ahí, en lo profundo del corazón del alma, que ata a la persona, que no le deja levantar sus manos al cielo, que no le deja ser libre para adorar al Señor. Eso que le ata, eso con lo que lucha cada día, gloria sea al Señor. Si hay algo por lo que Cristo vino a este mundo y entregó su vida, amado, fue para traernos libertad. Libertad, amado, de todo lo que pueda
atar nuestra vida y que nos impida vivir una vida en consagración con nuestro Dios. Y esa libertad la encontramos en Cristo. Cuando rendimos nuestra voluntad, y recuerden que en una ocasión, y vuelvo y les repito, amados hermanos, el ser humano es espiritual, alma y cuerpo. Lo sabemos porque la Escritura lo especifica, todo nuestro ser. Pero dentro de esa alma, nosotros tenemos emociones, nosotros tenemos una voluntad, nosotros tenemos una mente, un intelecto. Si nosotros no rendimos esas emociones, si no rendimos esa voluntad, si no rendimos ese intelecto, esa mente ante la presencia del Señor, difícilmente, amado, nosotros le estemos permitiendo a Dios obrar en nuestra vida. Por eso muchas veces podemos estar llegando al templo, pero tener aún nuestras luchas y nuestras pruebas, porque nos resistimos para que Dios trabaje en nosotros. Gloria sea al Señor. Jesús vino para dar vista a los ciegos, esa ceguera espiritual. Mi amado, es triste uno ver a la humanidad no servir a Dios. Uno se entristece, amado, cuando uno les habla la palabra y no entienden, no quieren entender. Cuando aún viendo los milagros, cuando aún viendo la grandeza de ese Dios maravilloso, sus ojos están cegados y no pueden ver esa grandeza de Dios. Por eso hay que orar para que Dios quite esa venda. Y como dijo Jesús, yo vine para dar vista a los ciegos, gloria sea al Señor, y para poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Hermana Sigmarí, Lucas 4, del 20 al 22, por favor. Gloria a Jesús. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Qué maravilloso, amado, porque les comentaba a ustedes que Lucas está haciendo esta narrativa de este Jesús que va a Nazaret, donde se crió. Y yo les comentaba que era como el hermano Orlando. Le puse el ejemplo del hermano Orlando, que de chiquito se crió allí en Coabé, y allí doña Pancha lo conoce, y allí don Emeterio vio cuando él tiraba la piedra, y allí, ¿verdad? Todo el mundo conoce quién era Orlando y cómo fue creciendo y cómo amó el poder ser un educador, cómo amó la música, todo eso. Así pasó con Jesús. Jesús estaba en Nazaret, la gente lo conocía allí. Aquellos eruditos en la sinagoga conocían a Jesús. Por eso le decían el hijo del carpintero. Exacto, exacto. Por eso ahora, aquí Lucas registra en el 22 que todos daban buen testimonio de él y decían, ¿verdad? Estaban maravillados porque él hablaba con gracia. Habían visto a aquel nene que era el hijo de María y de José el carpintero, porque él ayudaba a su papá allí, mira, a preparar la mesita, los taburetes, las cositas. Pero fue un niño también instruido en la ley, conocedor de la palabra profundamente, y obviamente Dios estaba ahí. Estaba unido. La palabra de Dios dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia con Dios y con los hombres. Gloria sea al Señor. Y ahora Jesús, luego que hace lectura de este rollo, dice aquí el versículo 20, que enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos se quedaron mirando a Jesús. Y todos, amados, en la sinagoga y en aquel lugar daban testimonio, buen testimonio de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: este es el hijo de José. Qué muchacho, qué gracia tiene, qué unción para hablar. ¿Qué nosotros aprendemos de esto? Que hemos sido llamados y consagrados para el Señor. Que esa unción del Espíritu Santo está sobre nosotros en el momento en que nosotros conocemos a Jesús y recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas.
vida. Gloria sea al Señor. Nosotros, amados, hemos sido separados, consagrados para el Señor. Esa unción dice que nos han frotado con aceite del Espíritu, nos han separado. ¿Para qué? Para predicar buenas nuevas de salvación, para anunciar el año agradable del Señor, para anunciar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados. Gloria sea al Señor. Que la gente que está a nuestro alrededor pueda decir: ese Gamaliel, oye, qué gracia tienen esas palabras, cómo habla con gracia, qué buen testimonio da de la palabra. Que donde quiera que yo me mueva, en el trabajo, en la escuela, en mi barrio, en mi comunidad, la gente pueda decir: esa es una mujer de Dios, ese es un hombre de Dios. Realmente lo que habla, lo que predica, lo vive. Triste, amado, que digan lo contrario. Y eso, que es cristiano, usted sabe que ese es el eslogan. Y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia, porque de alguna forma estamos dando un testimonio que no está siendo compatible. Recuerden lo que era el tema del principio, ¿verdad? La base bíblica, la afirmación fundamental, la unción del Espíritu Santo en la iglesia y en la nueva generación, discúlpeme, de discípulos, se necesita para llevar a cabo la misión, la labor evangelística y el trabajo misionero. Dios les bendiga, amados, Dios les guarde. Nos ponemos de pie y oramos. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, gracias, mi Dios, por esta hermosa oportunidad, Dios mío, de estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, por nuestros hermanos que temprano, mi Señor, se han dado cita en este lugar. Te agradecemos por tu misericordia y en este momento, Señor, nos preparamos para adorarte a través de los cánticos, las palabras y las ofrendas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Dios te bendiga.